Buenas, buenas. En este episodio les hablamos de por qué arrestaron a Mauricio Batalla, una condena en el PLN, qué está pasando con el ICE y que se viene una renovación en la Sabana. Esto es Welcome to Chepe, un episodio para las personas que quieren un cambio de verdad. Todo cambio crea incertidumbre, pero yo me he comprometido y me empeñaré en impulsar profundos y positivos cambios. Pero sí, para mala suerte de todos, tenemos que hablar del arresto de Mauricio Batalla, una de las personas más cercanas al presidente y al chavismo en general. No, la policía no. La historia del famoso Mauricio Batalla Otárola empieza como tuitero, luego en el gobierno lo hacen director de CONAVI, pasa a ser ministro del MOP, renuncia con todos los posibles candidatos del chavismo para presi del 2026, desiste de todo puesto al ser investigado por abuso sexual y ahora lo arresta el OIJ. Bueno, esto es parte de una investigación por presuntas irregularidades en un proyecto con la constructora MECO. Suave. Qué raro, todos aplaudieron cuando la fiscalía incautó al alcalde de Amante por elevar los precios a los proyectos con MECO, pero cuando es Batalla, no, jamás, conspiración, ¿cómo se le ocurre? Pero bueno, sigamos. El proyecto de que presuntamente se lo elevaron los precios fue la rehabilitación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós en Liberia, Guanacaste. Además de Batalla, también fueron arrestados Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, y un funcionario de apellido Villalobos, jefe de la fiscalización de este mismo lugar, además de Marcos Castillo, director de Aviación Civil. Junto con 23 allanamientos en San José, Cartago y Heredia, que incluía propiedades de un funcionario de MECO. Y la empresa de constructora MECO está siendo investigada en Costa Rica por presuntos delitos de corrupción. Y es que qué casualidad, ¿verdad? Siempre termina esta empresa ahí metida. Y las instalaciones de MECO también, como pasa cada 2 años. Instalaciones de aviación civil, la Comisión de Emergencias, el MOP, etcétera, etcétera. Que de paso el presidente de la ley y el orden ahora está dispuesto a sacrificar que el Poder Judicial pueda hacer allanamientos a criminales, narcolavadores de dinero, etcétera, etcétera, a la hora que se le dé la gana porque no le gusta que le allanen a sus amigos. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, vetó la ley que permitiría al OIJ y a la Fiscalía realizar allanamientos las 24 horas del día. Aseguró que afecta el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio, así como otros principios constitucionales. Pero volviendo a ese tema tan agotador, ¿investigar qué? ¿Qué es exactamente lo que supuestamente se hizo mal? ¿Qué tan ñoño les parece que haga preguntas y que no solo les cuente? Bueno, la cosa es que según el informe preliminar del Ministerio Público, en junio del 2023 desde la Comisión de Emergencias se pidió incluir el cantón de Liberia entre las zonas que habían sido supuestamente afectadas por las ondas tropicales 11 y 12 y por la tormenta Bonnie, y con esto poder aparentemente activar una excepción de la ley de emergencias que básicamente permite saltarse trámites normales, hacer los procesos de contratación más rápidos, saltarse la Contraloría y demás, porque pues supuestamente es por una emergencia, ¿verdad? Todo bien, es para poder arreglar las cosas más rápido, básicamente si fue parte de algo que pasó de un día para otro. El problema es que la fiscalía dice que esa inclusión no estaba justificada técnicamente porque realmente la pista estaba dañada y necesitaba los arreglos desde antes que esto siquiera afectara. En el año 2023 se amplía este decreto de emergencia y se incluye a la pista del aeropuerto de Daniel Oduber cuando no tiene ninguna relación Liberia con lo que sucedió en su momento en la zona de la zona norte. Vean, no sé ni cómo explicar esto, que yo creo que es pero tan lógico. Hay sendos informes que dice que el deterioro de la pista viene prácticamente desde el 2015-2016, pero se tiene que hacer por los trámites, llamémoslo así, normales, no utilizando los fondos de la Comisión Nacional de Emergencias. Los fondos de la Comisión Nacional de Emergencias se utilizan para atender emergencias. Si en el 2015 estaba dañada, imagínense cómo estaría en el 2023. Eso evidentemente es una emergencia. Entonces, para eso están los fondos de la Comisión Nacional de Emergencias, para destinarlos a las emergencias. Y de las propias declaraciones del fiscal se desprende con claridad que esa situación era una emergencia. Así no funciona la plata de la Comisión Nacional de Emergencias. No es como que la emergencia se define como por la vibra, porque pues hay que tener filtros, porque sí, arreglar la pista del aeropuerto es sumamente importante, como ellos mismos dicen, desde el 2015. O sea, desde el 2015 se tenía que comenzar a arreglar con los procesos normales con los que se hace cualquier arreglo. Pero porque es el gobierno al que le toca, no se hizo en 2015, entonces tenía que hacer en el 2018.
tampoco se concretó, entonces comenzaba a ser en el 2022. Pero no solo porque no se ha hecho, puede sacar y decir que es una emergencia, porque yo entiendo que lo defiendan. Al final el resultado fue la pista arreglada. El problema es que el fin no justifica a los medios. La mediocridad operativa de los políticos de este país no es excusa para saltarse el protocolo. No sé si sabían. Y no puede venir el abogado a fingir demencia cuando tuvieron que ampliar el decreto de emergencia para incluir a Liberia, un cantón que no se vio fuertemente afectado, para poder meter en los daños por ondas tropicales y una tormenta, algo que estaba dañado desde el 2015. Porque yo entiendo qué delicia hacer los procesos rápido y que todo salga más rápido, en especial para un gobierno con un vacío de logros. Pero los controles existen para algo como, no sé, se me ocurre. Hablando de municipalidades, la semana pasada les conté que Luis Fernando Gutiérrez, gerente de asfaltos de MECO, y el dueño de la constructora Carlos Cerdas querían que Johnny Araya les otorgara la construcción de la calle 78 en Romoser sin tener que hacer el proceso de licitación. Esta semana salió a relucir que esta municipalidad aumentó en 5 ocasiones el precio que le pagó a MECO para construir el proyecto. Son filtros para asegurarse que todo se haga de la manera más transparente posible. Entonces, lo que se dice que Batalla hizo fue que no solo mintió en algo, que la tormenta Bonnie dañó algo cuando desde el 2015 necesitaba arreglo, logro mi objetivo con un decreto inventado, me llevo los créditos y después me sorprendo cuando la Fiscalía de Corrupción dice que algo está mal. ¿Por qué simplemente no lo citó? Que se presentaran a el despacho donde está a cargo la investigación para que rindieran una declaración. ¿Para qué allanó las casas? ¿Qué esperaba encontrar 2 años después en las casas de habitación de estas personas documentos relacionados con esta causa que se tramitó en oficinas públicas? De manera más clara y directa lo que hizo Carlos Díaz y el Poder Judicial ayer. Eso no fue un show siquiera. Fue un circo, un desperdicio de recursos, es una afrenta a la conciencia nacional, un acto desproporcionado y una provocación al pueblo de Costa Rica. Qué cosa más extraña, porque nunca les molestó cuando se lo hacían a otros políticos o cuando se lo hacen a una persona sospechosa en general. Solo les molesta cuando es a ellos. Algo sí huele mal. Funcionarios varios se pusieron, pero al parecer y a sorpresa de absolutamente nadie, comenzaron a recibir presiones para que lo aprobaran, incluso en un informe interno de Aviación Civil que dice que no, que se debe hacer como normalmente sería porque los daños eran por un desgaste acumulado y de nuevo no por la tormenta y ondas que llegaron después. También la empresa, la famosa, ¿verdad? No olvidemos esta famosa empresa. Y la empresa de constructora MECO está siendo investigada en Costa Rica por presuntos delitos de corrupción. Ya, por favor, pobre MECO. Propuso un cambio técnico bajo el nombre de Ingeniería de Valor que terminó ahorrando $4 millones. Para algunos eso es un montón. La famosa Ingeniería de Valor, que parece ser el protagonista principal de estos allanamientos, se realizó no solo conforme a derecho, sino que se realizó contra un criterio técnico ajeno al de las dos partes que habían entrado en conflicto, en este caso la empresa y el Departamento de Ingeniería de la Dirección de Aviación Civil, para buscar algo que permitiera una ejecución debida de los recursos públicos. Para otros eso es nada en comparación a todo lo que se dejó de hacer, que eso es otro tema. Al decir este aval, pues lo que se le descuenta a la empresa MECO se apariencia unos $4 millones de los $40 millones, cuando en realidad lo que se reelaboró o lo que se trabajó fue un 33% de la obra. Los técnicos de Aviación Civil también se opusieron y de hecho terminó costándole el puesto a David Rojas, quien llevaba el proyecto, para poder aprobarlo porque él estaba en desacuerdo. MECO sigue defendiendo esto y aseguró que la solución propuesta redujo intervenciones innecesarias, mantuvo la integridad estructural de la pista, respetó todas las especificaciones normativas aplicables y extendió la vida útil del diseño de 8 a 10 años. En resumen, por todo esto se investigan posibles delitos de tráfico de influencias, influencia contra la hacienda pública y malversación de fondos. Además, hay todo otro expediente, hermano, en el que se investiga también a Rodrigo Chávez, a la entonces ministra de la Presidencia Natalia Díaz Quintana e igual al presidente de la comisión, específicamente por haber aprobado este decreto. Y como un casi candidato presidencial BFF de Chávez y una candidata presidencial ex BFF de Chávez no son suficientes, hay otro candidato presidencial ex BFF de Chávez, Luis Amador, porque en este momento él era el ministro del MOP. Para que puedas tú, señor ministro, Luis Amador, tan
De hecho, ese arreglo fue la razón del por qué se destituyó a Amador. Chávez en su momento denunció que MECO había sido la ganadora porque aparentemente los términos de referencia, o sea, lo que se le pide a cada empresa, estaba hecho a la medida para MECO. Y aquí no tengo evidencia de corrupción de parte de don Luis Amador ni de don Fernando Naranjo. Sin embargo, ellos firmaron algo que solo una empresa podía calificar en los términos del puntaje. Y batalla como, ojalá nadie se entere. Y ¿Eso es algo que hacemos todos los políticos? Chávez dijo, bueno, ya que se enteraron, aquí tiro la opción de un conflicto como el del 48. Y vean, yo les advierto, en 1948 el pueblo se alzó. Yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer ahora, pero no le jalen el rabo a la ternera. No le jalen el rabo a la ternera. ¿Se animarían? ¿Y quién seguirá? Porque hablando de esto, Amador, en este específico punto de la investigación no se vio embarrado, pero todos sabemos que anda por ahí en la investigación. Lo bueno es que recuerden cuál es su nuevo partido. Costarricenses, desde inicios del 2025 mantengo conversaciones con el Partido Progreso Social Demócrata. Un partido que claramente no tiene problemas con apoyar a personas que están siendo investigadas o incluso acusadas. El nuevo partido de Amador aseguró respaldarlo a pesar de la investigación. En un comunicado firmado por la diputada Luz María Alpizar, quien es la presidenta del partido, aseguró que toman con seriedad las investigaciones judiciales, pero que no le van a soltar la mano a Amador mientras no haya una resolución clara, o sea, la presunción de inocencia. Es que dicho, ¿no? Aquí vamos de nuevo. ¿Será que ya perdimos completamente el sentido común, maes? Después de pasar años decepcionados por políticos, ¿cómo puede ser posible que estén tantísimas personas dispuestas a quemarse las manos defendiendo a un político frente a un escenario tan patético y vulgar como el que nos están presentando? Suave, esperen, escuchen. Esta semana arrestaron a funcionarios del gobierno por presuntamente saltarse trámites e inflar los precios de una obra con la constructora MECO. Y no, esto no es déjà vu. Este mismo cuento ya nos lo contaron hace apenas unos años. Es prácticamente palabra por palabra la misma hijueputa situación por la que arrestaron al elenco Diamante y al mismísimo gerente de MECO, pero en el 2021, cuando salió la noticia de Johnny y sus amigos, todos reaccionamos exactamente igual. Nos indignamos, lo reportamos, lo reclamamos y nos quejamos públicamente. Ojo acá. Esta semana salió a relucir que esta municipalidad aumentó en 5 ocasiones el precio que le pagó a MECO para construir el proyecto. Pero hoy no, mae. Hoy estamos ante tal captura ideológica que las mismas personas que se quejaban en ese entonces ahora brincan, hacen malabares y piruetas para decir que esto es diferente. Que esto no es lo mismo. Mae, que aquí hay matices. A ver, viejitos, no es que venimos denunciando hace ratos que la corrupción es corrupción. Esto no es fútbol, maes, a donde yo justifico si mi jugador revienta patadas a otro mae porque es de mi equipo. Pero si me lo hacen a mí, bueno, es que el otro mae es un hijo de puta. Digo, maes, a menos de que todos los chavistas de hoy en día hayan cumplido 18 años en el 2022, muchos de ustedes fueron liberacionistas, seguidores del PACO, del PUSC, y poco a poco, escándalo tras escándalo, se desilusionaron, hasta creer que este señor y sus amigos vendrían a arreglar el país. Bueno, resulta que su fanatismo actual no es diferente al fanatismo que tuvieron antes, o sus papás, o sus tíos, o sus primos. Y poco a poco su decepción e indignación debería ser exactamente la misma que sintieron en ese entonces. ¿Qué pasa? Que queremos vivir en una novela mexicana, donde hay un malo y hay un bueno. Y así no funciona el mundo. El chavismo no es especial, ni está exento de las mismas porquerías que denunciaban en el bipartidismo o en el PAC. Ni tampoco el PLN o el PUSC o cualquier otro partido es el malo. Hay de todo. Y en Latinoamérica, desgraciadamente, tenemos una condición cuasi endémica que nos anima y nos arrima a la corrupción. ¿Qué es una cagada? Es una cagada. Pero no existen santos de ninguna devoción en ningún partido político. Entonces, ¿qué pasó con Batalla? De perros. Querían reparar la pista de Libelia porque si no lo hacían se le armaba un desastre que hundía el turismo, la economía y el cada día más afectada imagen del gobierno. Pero lo hicieron mal y los pescaron. Qué cagada. Sí, eso tiene consecuencias y las tiene que ahora afrontar en una corte. Y lo peor es que probablemente no pase nada porque Costa Rica es Costa Rica y eso se vaya a juicio 27 años luz como ha pasado en tantas otras instancias y si le dan algo va a ser mínimo. Yo lo que no entiendo es por qué les sorprende tanto. ¿Por qué Chávez tenía que ser el elegido salvador del país? Despierten, perros. Nadie los va a venir a salvar.
Nadie, ningún presidente los va a venir a salvar, ninguna persona, ningún empresario, nadie. Eso no existe, no pasa. Ustedes, nosotros, la población se tiene que salir del mismo hueco solito. Aquí, en el mundo, en este, en otro país, en cualquier otro lugar del mundo, salvadores no existen. Y lo peor de todo es que si lo piensan, hasta tiene sentido que las cosas les salgan mal cuando eligen a alguien con cero experiencia en gestor pública real, más allá de unos peores meses en el PAC, como ministro, cero experiencia en la empresa privada en Costa Rica, que ni siquiera vivió acá la mayoría de su vida adulta, que ahora lleva 3 años y pico en el poder y lo que ha logrado es pelearse con todos los poderes y está hundido en crisis tras crisis política. Que fuera buen economista en el Banco Mundial, madre, yo no sé. Hasta de eso salió con el culo entre las patas. Entonces, ¿quieren que votemos por el PLN? No, no estamos diciendo esto, mae. Ni por el PLN, ni por los cristianos, ni por el Frente Amplio, ni por ningún hijo de puta. Lo que quiero es que usemos el criterio y el razonamiento básico para juzgar individualmente las acciones de quienes nos gobiernan y decidir conscientemente a quién le damos nuestro apoyo o lo retiramos. Así de simple. Pero sobre todas las cosas, lo único que le pido a algún político es que en el próximo que venga, si el último, mae, lo único que quiero es que trabaje y yo no me entere de qué está haciendo. Qué divino sería que pasara una semana a donde yo no piense en qué está haciendo el presidente o qué está diciendo o a qué ministro arrestaron o a qué diputado agarraron haciendo algo. Ese es el regalo que nos podría dar la política, no enterarnos de qué están haciendo. Es todo, más. Saludos, bendiciones. Nunca estoy acá, pero hoy me pasé por aquí. Y bueno, yo sé que les gustó esa parte, pero para seguir haciéndole bronca al gobierno, apareció la otra institución mejor amiga de Rodrigo Chávez, la Contraloría General de la República. Esta vez para bajar a Lice del sueño de opio en el que vivían celebrando sus logros económicos. Porque una vez más, según la Contraloría, solo lo pueden celebrar porque priorizaron eso antes del servicio que daban. La cosa es que según informe de la Contraloría, decisiones mal calculadas y bastante cuestionables del ICE y del ARECEP entre 2020 y 2024 pusieron al país al borde de racionamientos eléctricos y a los usuarios afectados monetariamente hablando. A ver, por el lado del ICE, del Instituto Costarricense de Electricidad, se dice que debilitaron el sistema eléctrico por varias decisiones que tomaron. La primera es que sacaron de operación 2 unidades de la planta térmica Moín en 2021 y 2022, quitando energía de respaldo que los propios estudios técnicos decían que todavía eran necesarios. Segundo, también vendieron energía al extranjero al final del 2022, porque pues habíamos quedado súper bien, pero lo hicieron sabiendo que venía el fenómeno del Niño en el 2023. O sea que en lugar de ahorrar energía para lo que se venía, la vendieron. Y por último, número 3, contrataron a última hora plantas térmicas alquiladas por más de $82 millones cuando ya había escasez de energía, algo que sus propios estudios internos venían advirtiendo desde el 2020. El resultado fue un racionamiento no programado el 9 de mayo del año pasado, cuando se tuvo que cortar el servicio a 100 megawatts, casi el 6% de la demanda nacional, por 2 horas, dejando a comunidades sin luz y al ICE corriendo a buscar soluciones. Y como si eso no fuera poco, el ICE tuvo que volver a reincorporar una de las plantas que había sacado, gastando 600 millones de colones más, y pues obviamente lo que no hicieron mal son los que pagan. Parte de ese costo están ahora en las tarifas 2025 y 2026. Ahora bien, por otro lado está la ARECEP, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. Es una empresa un poco menos conocida tal vez, pero es la encargada de revisar cuánto deben de costar cosas, ya saben, básicas como la electricidad, el agua, los buses, el internet, para que las tarifas sean justas tanto para las empresas como para las personas usuarias, como que sean un balance para los dos. Y al parecer la ARECEP cambió la metodología del costo variable de generación, que es como el componente de la tarifa que refleja los costos de combustibles e importaciones. Antes se actualizaba cada 3 meses, ahora se hace una vez al año. ¿Y eso qué? Que según la Contraloría dejaron de reflejar entonces los costos reales del momento. Este cambio se hizo a solicitud del ICE y sin evaluar adecuadamente sus consecuencias, según la Contraloría. Además, entre mayo y octubre del 2023, el ICE gastó 86 mil millones de colones más de lo previsto, y aunque la ARECEP decidió que no se reflejaría todo ese gasto en las tarifas del 2024, sí lo repartió en 2025 y 2026. Y otro punto que resalta es que no reconoció a tiempo los ajustes por los costos reales
finales de los años 2021 y 2022, y en lugar de hacerlo en su momento, metieron todo junto en las tarifas del 2025, que según la institución terminó en nosotros usuarios pagando 58 mil millones de colones de más durante el 2023 y 2024. El informe dice lo que ya muchos venían sospechando, que decisiones más políticas que técnicas terminaron afectando al sistema eléctrico nacional, que se prefirió mantener tarifas estables, aunque eso significara desarmar la capacidad de respuesta del ICE, que las señales de alerta sí estaban ahí, pero que no se actuó a tiempo y que, como siempre, el costo lo terminó pagando la gente. Ahora bien, el ICE negó que el país esté en riesgo de apagones como resultados de decisiones administrativas y que más bien fueron clave para evitar afectaciones mayores al sistema eléctrico y a la economía nacional. En un pronunciamiento oficial cuestionaron las afirmaciones de todo eso, asegurando que este contiene aseveraciones incorrectas y datos inexactos que a su criterio distorsionan el trabajo realizado. También defiende que el cambio en el costo variable de generación, lo que les decía que pasó de 3 meses a 1 año, permitió mayor estabilidad tarifaria y que finalmente en el 2024, aun cuando dijeron que iban a comenzar apagones y al final no, porque comenzó a llover, no se experimentaron apagones. También defiende que el cambio en el costo variable de generación para hacerlo manual permitió mayor estabilidad tarifaria y que finalmente en el 2024, aun cuando dijeron y fue porque comenzó a llover a tiempo, no se experimentaron apagones. Además, respondieron a las críticas sobre las exportaciones eléctricas realizadas en el 2022, diciendo que el embalse Arenal cerró ese año con niveles superiores a los previstos y que por lo tanto no fueron estas decisiones las que provocaron la tensión energética vivida posteriormente, que es lo que la Contraloría dice, que si ya sabían que íbamos a necesitar el otro año, ¿para qué las venden? ¿Ustedes qué creen? Y ya para bajar un poquito más las revoluciones de estos dos temas tan pesados de hablar y de escuchar, hablemos de algo vacilón, con sus cosas, como todo, pero vacilón. El ICODER, el Instituto Costarricense del Deporte y de la Recreación, presentó esta semana el Plan Maestro para el Parque Metropolitano La Sabana, una hoja de ruta estratégica para guiar la conservación, rehabilitación y modernización del parque urbano más importante del país, según indicaron en el comunicado de prensa. Según explicó el ministro del Deporte y director del ICODER, Donald Rojas, la idea es que sea un compromiso entre lo verde, entre la accesibilidad y entre el orden, con mejoras en infraestructura, en movilidad, en biodiversidad y en la administración también. Hay 5 grandes objetivos. El primero es mejorar la conectividad este, oeste y norte y sur, entiéndase peatones, ciclistas y transporte público. El segundo es mejorar los destinos deportivos que ya hay ahí. El tercero es mejorar también los bordes del parque. El cuarto es regenerar los bosques. Y el quinto, hablamos ahora de un humedal y no de un lago, y para aprovecharlo que tenga funciones tanto ecológicas como educativas como recreativas. Y veamos algunos de los conceptos. Obviamente es súper mega ultra idealizados, pero mantengan la mente abierta, ¿ok? Juegos lúdicos, parque de patinaje, el Bosque del Norte, un restaurante, un anfiteatro y el laboratorio vivo. En redes sociales se han mostrado diferentes opiniones constructivas, digamos, acerca de este diseño, destacando muchísimo la cantidad de cemento, de cómo están hechas las imágenes, y otros, por supuesto, hablando de que todo muy bonito, pero que nunca va a pasar. No sé, ¿qué opinan ustedes? Del diseño obviamente hay que tomar en cuenta que es un poco complicado hacer el zacate inclusivo para todas las personas, sobre todo en un país en el que llueve 8 de los 12 meses del año. Se necesita pavimentación y pues la idea entonces es buscar un balance entre mantener verde muchos lados para que otros puedan ser pavimentados y puedan entrar ahí y caminar o estar todas las personas sin importar cómo se movilicen. Bueno, me cuentan qué les parece, y ya para cerrar, es una noticia súper rápida, realmente, porque no hay muchísimo más que decirles, pero eso para nada quita lo importante que es, así que se las quería agregar. Esta semana el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública condenó a 6 meses de prisión al exdiputado en el 2018 al 2022 de Liberación Nacional, David Wilson Cerdas, por ofrecer dinero a cambio de votos en las elecciones del 2018, cuando era candidato de este mismo partido. La sentencia señala que ofrecía 50,000 colones a sus trabajadores a cambio de su voto, algo que obviamente está prohibido por el Código Electoral, y lo hacía desde su posición, tras de todo, como gerente de la empresa Servicios Portuarios del Caribe, donde estaba en ese momento, aprovechándose del poder que eso le daba. El tribunal le impuso una multa de 270 días, pagando 15,000 colones por cada día, para un total de un poquito más de 4 millones, y tiene 15 días hábiles para hacer este pago.
Además, y de la mano con esto le otorgaron el beneficio de ejecución condicional, lo que quiere decir que no va a ir a prisión siempre y cuando pague la multa, eso sí, en el plazo establecido y que no cometa otro delito grave durante los próximos 3 años. Si incumple con alguna de estas dos condiciones, entonces sí podría terminar en la cárcel. Y ya para cerrar, quiero darles mi opinión en esto. Aunque hayan pasado varios años y no tenga tanto que contarles, eso sigue siendo muy importante porque toca directamente el proceso democrático. Se trata de un delito electoral y ese tipo de delitos afectan el derecho de cada persona en el país a decidir libremente por quién quiere votar. Lo que más nos enorgullece a nosotros de nuestro país es la democracia, y condenar esos delitos es un ejemplo del por qué se mantiene así. Les hago un spoiler, que pronto va a salir un video artículo en este canal de delitos electorales, como qué son, cuáles son los más comunes, cuáles se pagan, a qué partidos han condenado, etcétera, etcétera, para que no se lo pierdan, porque de cara a las elecciones 2026 creo que es importante recordar la importancia de la democracia y lo que hacen las instituciones también para mantenernos en ella día con día y años con años, ¿no? Entonces, bueno, gracias por llegar hasta acá, ya terminó el episodio. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Espero que esto les haya parecido relativamente más digerible, que es siempre nuestra idea, ya ustedes saben. Y bueno, nada, muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos el próximo domingo y nos vemos todos los días en nuestras redes sociales, en podcast y boletín, y ya ustedes probablemente saben. Bye.